Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios, Abel Reynoso. Estamos hablando del interés, cómo fluctúa, porque aquí ahora ya lo estamos analizando, cómo fluctúa, depende de la temporada, depende del momento y depende del programa. Fíjense que quiero hacer este comentario antes de avanzar. Una de las cosas que siempre ha distinguido a Estados Unidos, particularmente en su política internacional, ¿no? Esto es muy importante. A través de la historia, Estados Unidos siempre ha buscado, y esto no es una cosa, un análisis mío, es un análisis que lo he leído en varios libros de política internacional de Estados Unidos, incluso de grandes ideólogos norteamericanos, que conocen muy bien la temática y todo eso. Y dice que Estados Unidos, y se cree, y además se funciona, que Estados Unidos siempre ha tenido que inventar un enemigo, ¿no? O sea, y esto es una realidad, o sea, siempre ha habido dentro de la sociedad estadounidense ciertos prejuicios, ciertos conceptos, como hablábamos, acuérdese anteriormente, de la teoría del racismo. O sea, una vez que llegaron los primeros pobladores a Estados Unidos, los primeros problemas que se encontraron fueron con los indígenas que ya habitaban el territorio. Eventualmente se fueron expandiendo y con el tiempo las tribus estas que estaban distribuidas por distintas regiones de lo que hoy es Estados Unidos, estos grupos, esta nueva civilización europea que después eventualmente se fue digamos colonizando y criollando, haciéndose, o sea, mezclándose con la ciudadanía y haciendo los primeros estadounidenses, fue donde primero tuvieron sus primeros conflictos, fuera del conflicto contra los ingleses y primero los franceses y luego los ingleses y demás de la independencia. Estoy hablando de los indígenas, las tribus autóctonas de Estados Unidos, los Pieles Rojas, los Cherokees, una cantidad enorme de distintos pueblos que lucharon fuertemente para mantener el territorio. O sea, la civilización europea que se establece en la parte noreste de Estados Unidos, que eventualmente se expande, y una de las primeras cosas que tienen que hacer es luchar contra las tribus indígenas. Y esto no era únicamente lo que ocurrió aquí, ojo, no me vengan con el cuento de la historia de que Estados Unidos mató a todos los indios y que nadie más lo ha hecho. Esta historia de los europeos llegando a los países latinoamericanos se repite igual que en Estados Unidos. Escúcheme, Hernán Cortés llegó antes que los holandeses y los ingleses a Estados Unidos y eliminó una gran cantidad de la población azteca y un poco de la población maya. Los españoles hicieron lo mismo con los incas, o sea, esto no es nuevo. Y después, cuando ya pasaron los años de civilización, en distintas regiones de Latinoamérica, los españoles y los blancos y los criollos lucharon contra los famosos indios nativos de la zona. En Argentina, las campañas en el desierto por el ejército argentino eliminó muchísimo, mató muchísima cantidad de indios, al igual que aquí en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos siempre tuvo eso, y ahí es el comienzo. Luego, cuando ya supera a Estados Unidos el problema de las ocupaciones y desaloja a los indios y eventualmente los ponen en reservación, que le llaman reservaciones, que son campos controlados por el gobierno. El otro enemigo que se convierte en cierto modo y lo utilizan primero, o sea, ellos, acuérdense que Estados Unidos fue uno de los primeros países en Hispanoamérica, en Latinoamérica, que trae esclavos a trabajar en estas famosas plantaciones de la parte oeste, y es donde se crean estos grandes plantíos, estas grandes cosas de tabaco, de algodón y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Al tratar de esclavizar a esta gente se libera, porque una de las cosas curiosas en la historia de Estados Unidos es el estadounidense nunca pudo conquistar, controlar o esclavizar al pueblo indígena que trabajara. Entonces tuvieron que importar raza negra aquí a trabajar primero del Caribe y luego directamente ya se van a través de negociantes europeos, los traen del África directamente hacia Estados Unidos. Ese grupo eventualmente se convirtió en un enemigo del pueblo estadounidense de descendencia europea.
¿no? Y es la famosa, que todavía, desafortunadamente, amigos, en el siglo XXI todavía existe ese racismo controlado, esto. Esa misma ideología la utilizan después cuando traen mano de obra china para construir para trabajar las minas de oro en California y construir el ferrocarril. Lo mismo ocurre con, te digo, y esto les digo, esto está todo documentado, pero también lo comenté yo en varias. Esto mismo ocurre con cierto grupo de ciudadanos mexicanos que infiltran, porque la parte sur de Estados Unidos, estamos hablando antes de que se delinearan líneas más concretas, era todo territorio mexicano. Estados Unidos eventualmente invade y se queda, y hay ese racismo, ese odio del enemigo, y el enemigo era la raza negra, la raza indígena, los orientales y luego los hispanos, particularmente los mexicanos. O sea, siempre hubo eso. Eventualmente, amigos, amigas, este racismo se lo alinea al abuso y el consumo de drogas por estos grupos. Los chinos con su opio, los mexicanos con su marihuana y la raza negra con el consumo de la cocaína y particularmente de la marihuana también. Entonces, y hacen pasar leyes para controlar esto. O sea, esto está ampliamente documentado. Por eso le digo que siempre ha habido un enemigo en común en Estados Unidos que ha logrado, y que por eso siempre ha estado en conflicto este país. Entonces, eventualmente se van expandiendo, y ya estos individuos, a pesar de, le digo, ideológicamente siendo contrarios y enemigos, se empiezan a enfocar en otro. Y luego ya viene la época industrial, la nueva era industrial, cerca de 1900, y comienza la ideología del comunismo. Karl Marx vivió aquí en Estados Unidos, o sea, los sistemas laborales grandes y las grandes industrias que empezaron en Inglaterra eventualmente avanzaron aquí, y aquí se creó toda una industria muy avanzada en la que se explotaban los obreros, y los obreros, al serse explotados, se identifican con la ideología comunista, y por eso que hoy en día, amigos, Estados Unidos hasta hoy en día sigue odiando el comunismo por esa idea. Y es más, aquí el 1 de mayo no se celebra como el Día del Trabajo, precisamente porque el 1 de mayo empezó con ideologías comunistas, con una idea de los comunistas. Entonces, Estados Unidos no reconoce, y entonces elige o decide, a través de su aristocracia, que el comunismo es un enemigo válido e importante. Y ya desde 1900 en adelante se crea una fobia muy interesante sobre el comunismo, que yo se la comenté en el tiempo de 1971, 72, 73, cuando Nixon está en el poder. Él identifica el problema de la droga y lo alinea al tema del comunismo. O sea, aquí en Estados Unidos tiene una gran fobia sobre el tema del comunismo y demás, y siempre ha sido la... A medida que va avanzando las décadas, obviamente después viene la Primera Guerra Mundial, en la que Estados Unidos se alinea un poco con Inglaterra y con Francia y los ayuda, pero muy limitado. Pero después, cuando explota la Segunda Guerra Mundial, obviamente hay una fobia contra Alemania, contra el nazismo, se expande esa ideología y vuelve una vez más a resurgir el tema del comunismo, y Rusia se convierte en el enemigo número uno, eventualmente China se va a convertir, y de ahí viene la ideología de odiar a los asiáticos, porque además de explotar con el opio en alguna historia, luego la morfina y la heroína también tienen la ideología comunista. Entonces siempre ha habido un enemigo. Y luego esto continúa, y cuando se acaba un poco el tema del enemigo en Europa y después de la Guerra Fría, que nunca se acabó en realidad, y la Guerra Fría, esa ideología de los 60s y los 70 del odio hacia el comunismo, que vuelve a renacer aquí en Latinoamérica, Estados Unidos crea una nueva campaña de anticomunistas, de odio político, que lo alinea con los grupos digamos, de extrema izquierda en Latinoamérica, que es donde ustedes ya conocen un poco de la política exterior, de la política de derrocar gobiernos democráticos con tendencias
de izquierda y que hace Estados Unidos apoya los movimientos políticos de las juntas militares y asignan dictadores en distintos países, el programa Cóndor, toda esa historia es parte de la historia de Estados Unidos, pero que siempre está alineada en algún momento con estas ideologías. Llegan los años 70, los años 80 y el problema le digo, le invito, si no lo ha visto, la historia que hago, comentarios del comienzo del uso de la droga en Estados Unidos, cuando incrementa tremendamente después de la guerra de Vietnam, pues los 60, ¿de dónde procede la droga? La droga procede de Latinoamérica. Entonces ya había una referencia de extrema izquierda de Latinoamérica y ahora le ponemos encima, lo abotonamos con el tema del narcotráfico. Y el narcotráfico se convierte en un enemigo de los años 1960 en adelante, 1970, 1980, un enemigo viable que nos mantiene ocupados, ¿no?, luchando contra un enemigo que está atacando a la sociedad americana. Pero acuérdense, Latinoamérica nunca hizo de drogadictos de Estados Unidos. Los drogadictos y los alcohólicos siempre han estado aquí. Lo que pasa es que desde el punto de vista estrictamente comercial, Estados Unidos no podía parar esa influencia del buen producto de la producción de droga de Latinoamérica hacia Estados Unidos, el consumidor. Entonces crean esta famosa guerra contra el narcotráfico, que es el invento de Nixon, que la alinea con las ideologías comunistas, que nunca tuvieron en realidad que ver una con otra, pero Nixon es el que crea que China con su ideología comunista, los rusos con su comunismo, se habían aliado con Latinoamérica y supuestamente iban a corromper, iban a arruinar la sociedad estadounidense con el uso de la droga. Eso nunca pasó, pero hágaselo cambiar a las ideologías de la gente y entonces ese interés estaba alineado a otro. Entonces, le estoy contando esto porque el interés tiene mucho que ver con los puntos importantes que afectan. Estamos hablando del comunismo, estamos hablando de un cierto odio racial hacia Latinoamérica. No todo mundo lo tiene, estoy hablando en general, en temas. No se confunda que estoy hablando que Estados Unidos odia a toda Latinoamérica. Hay un grupo, hay un sector que sí opera en ese nivel y esto. Entonces, todo eso facilita un poco esta explosión de la guerra contra Latinoamérica. Todo esto sigue funcionando en los años 80, los años 1990, hasta que en el año 2001 cambia la temática porque de pronto ideologías extremadas religiosas se unen con ideologías subversivas de terrorismo y viene el ataque del 9/11 y todo esto que lo ponen a dormir y se enfocan en el tema terrorista. Le comento esto porque esto es muy importante, cómo Estados Unidos enfoca su política internacional en lo que es a conflictos, pero más que nada al toma de la droga. Ahora, aquí hay una cosa muy relevante. Afganistán siempre ha sido, fue y sigue siendo uno de los países que más droga produce en el mundo, particularmente hashish y particularmente opio, plantas de opio. Entonces, la invasión a Afganistán, por el hecho de que querían acabar con Bin Laden, que les llevó 10 años de encontrarlo finalmente, por temas de corrupción y demás de los países, y esto es otro tema, es otra cosa apasionante. Estados Unidos no le presta atención a este tema, a esta temática de la droga. Le digo, eso no quiere decir que la DEA no funcionaba, eso quiere decir que las agencias federales no trabajaban en el narcotráfico internacional, porque hay algunos casos, pero eso había disminuido todo porque los presupuestos grandes estaban desbocados a la lucha contra el terrorismo, ¿verdad? Entonces, el terrorismo. Ahora, sí trató de unir un poco la ideología del terrorismo con la droga, como lo comenté anteriormente, pero nunca tuvo. Lo que sí funcionó y que sí hubo evidencia era el lavado de dinero, porque utilizaban los mismos lavadores de dinero que utilizaban los narcotraficantes para lavar una cantidad de dinero para actos subversivos, pero nunca fue tan excepcional. Además, ya lo hablaremos, los mayores lavadores de dinero son bancos de Estados Unidos, pero eso es otra historia. Esto lo vamos a continuar, amigos y amigas, más adelante, porque ahora se viene otro tema muy interesante que ya estamos uniendo cabos para hilvanar toda esta fascinante historia del narcotráfico y de la lucha contra el narcotráfico internacional. Nos vemos muy pronto, amigos.